¿Hay algo en común en estas imágenes? Sí, todas se refieren a la contaminación, una de las mayores causantes del calentamiento global y el cambio climático en el planeta, aunque de esto se van a dar cuenta en otro de los capítulos de la serie. En esta ocasión vamos a hablar del aire y las sustancias que lo contaminan a través de uno de los elementos más cotidianos de nuestra vida, el transporte y su combustible diésel, mejor conocido como ACPM, aceite combustible para motores. El aire es una mezcla de gases que está compuesto fundamentalmente por oxígeno y nitrógeno y fracciones de CO2. El oxígeno es el gas que es más determinante para la vida de los seres vivos en general. Cualquier sustancia que llegue a alterar su composición natural o sustancia extraña se le denomina una sustancia contaminante. El transporte es catalogado como la principal fuente, estimada por encima del 60% del aporte a la contaminación del aire. El diésel es un combustible que es empleado para generar energía y mover motores, en este caso, máquinas de combustión interna, también las hay de vehículos de gasolina. Pero un momento, antes de seguir con este tema, quiero presentarles a alguien. Ella es Valeria Rodríguez Ateortúa. Al mejor estilo de Karate Kid, Valeria desde los 7 años ha entrenado este arte marcial pasando por todos, o casi todos los cinturones, perfeccionando técnicas y movimientos que la hagan convertirse en sensei. Pero aún le falta camino y el cinturón principal, el negro. Tiene 16 años, estudia en el INEM José Félix de Restrepo de Medellín en el grado 11. Uno de sus objetos más preciados es este oso que se convierte en almohada, y su gran ídolo musical es... Desde chiquitica, mi mamá me contaba que cuando yo estaba llorando así, pataleta, pataleta, ella me ponía pues a escuchar Michael Jackson y yo de un momento instantáneo cambiaba las lágrimas a estar contenta viéndolo. Y desde esa edad vine escuchándolo y además porque a mi papá también le encanta. Esta karateca amante de Michael Jackson será la encargada de enfrentarse al tema de contaminación y calidad del aire. Pero ¿será que conoce la dimensión de lo que va a investigar? En estos momentos no tengo ni la menor idea de qué vamos a investigar, no sé. Mi mente está en blanco. Eso pienso. Bienvenida Valeria a este proyecto, cuya temática fundamental es la contaminación atmosférica. Bueno, mira, el aire está compuesto fundamentalmente por nitrógeno, que es el principal el porcentaje, el oxígeno, también está compuesto por el CO2, ¿sí? Y en ese aire hay otras sustancias que no son tan deseables, se llaman partículas. ¿Sabes lo que son las partículas? Pues como sí, cosas, bacterias, no sé, pues lo que contamina. Estas partículas son sustancias en estado sólido líquido, están finamente divididas y permanecen en el aire. Nuestra investigación se centra en estudiar estas partículas que tienen un tamaño de 2.5 micras, ¿cierto? O sea, mucho menores al espesor del hilo de un cabello, no son visibles. 2.5 micras. Hagámonos una idea de este tamaño. Cuando hablamos de un micrón o una micra, estamos hablando del tamaño de una partícula que tiene la millonésima parte de un metro o la milésima parte de un milímetro. Valeria, vamos a hacer un ejercicio, vamos a respirar. Ese aire que ha llegado a nuestro pulmón contiene partículas de 2.5 micras. Por su tamaño tienen la capacidad de llegar a los alvéolos pulmonares y no tenemos posibilidad de regresar. O sea que ese contaminante es muy importante porque está presente en el aire respirable. Entonces, el proyecto se enfoca en estudiar este contaminante y las fuentes que lo generan. En este caso es muy importante la fracción que genera el diésel, que es lo que se denomina LOG. LOG. No. En oportunidades vemos vehículos que a través del exhausto sale humo negro. Ese humo negro es el que se denomina LOG. Si tú miras esta agua, podemos pensar en tomar un volumen de esa agua. Lo podemos tomar y estudiar.
Pero ahora, fíjate, tómame una muestra de este aire y me lo entregas para analizar. Tómame. ¿Ves? Entonces, va a haber unas metodologías especiales para tomar ese aire y para retirarle al aire esas partículas no visibles. En ese momento, pues me empezó a hablar sobre el aire y pues cómo se podía palpar el aire pues cogerlo, uno no puede cogerlo. En el año 2009 teníamos combustible diésel de 2.100 partes por millón. ¿Qué significaba? Que en el combustible diésel teníamos por cada kilogramo, tendríamos 2.100 miligramos de azufre. El estudio inicia fundamentalmente conociendo por parte de Ecopetrol los periodos en los cuales iba a ocurrir el mejoramiento del combustible e iban a estar en distribución. De allí entonces se conocieron 3 periodos: 2100 reducción a 500 y de 500 reducción a 50. Valeria, esta es la parte más importante de los procesos de monitoreo de calidad del aire, ¿no es cierto? Aquí es donde se estabilizan y se pesan los filtros limpios, que son los que van a retener el material particulado, ¿no es cierto? Son los elementos captadores de toda la contaminación que hay en la atmósfera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la integridad del filtro. Nos ponemos los guantes y nos tapamos la boca. Una vez esté preparado, ya puedo empezar a pesar. Entonces, lo primero que hago, destapo el desecador donde están los filtros. El desecador se encarga de absorber toda la humedad que tienen los filtros inicialmente y lo vamos a acercar al desionizador. El desionizador se encarga de eliminar las cargas estáticas que tenga el filtro. Tengo que esperar 1 minuto para tomar el primer pesaje y al segundo minuto tomo el segundo pesaje, ¿no es cierto? Yo creo que es importante para poder saber cómo va a estar el filtro, pues como si es que está húmedo o no está húmedo, si está en buenas condiciones para poder recibir el contaminante. Entonces mira, ya pasó el minuto, entonces procedo a tomar este primer dato y lo apunto en la hoja de cálculo. Bueno, Valeria, después de realizado el pesaje, el filtro ya queda listo para llevarlo a la estación de monitoreo y colocarlo en el equipo para empezar la medición. Ahora sí, vamos a la estación. Esta estación cuenta con varios equipos que monitorean contaminantes primarios atmosféricos en el área metropolitana. Este equipo simula un pulmón humano. Lo que nosotros respiramos en 24 horas, este equipo lo hace, ¿no es cierto? Entonces, las partículas que están suspendidas en el ambiente entran por este equipo y llegan a esta parte que es donde está el filtro que captura las partículas inferiores a 2.5 micrones. Entonces, el primer paso que hay que hacer es la configuración. ¿Qué tan atenta estará Valeria? Qué bueno que ella nos contara del proceso. Para el menú. No me acuerdo cómo se llama el aparato, pero sí me acuerdo cómo era el proceso. Se tenía que primero encender el monitor y pues todo con mucho orden y con mucho aseo, configurarlo todo y ya de ahí poner una plaqueta blanca total, limpia, y ya de ahí esperar cierto tiempo, 24 horas literalmente. Y que corra el tiempo. Bueno, Valeria, ya pasaron 24 horas. ¿Qué crees que sucedió con el filtro en este tiempo? Pues me imagino que al recibir todas las bacterias pasó a estar de otro color. Me dijo que Medellín era más contaminada que Bogotá, que por ser como una estructura que Medellín era como en forma de V, mientras que Bogotá era como abierta,
y en ese caso era pues más posible que la contaminación estuviera más centrada y contraída en nuestro ambiente. Estas partículas son las que nosotros respiramos en 24 horas y van a nuestros pulmones. Me sorprendí mucho al ver el filtro, porque no me imaginé que nosotros respiráramos tanta contaminación y saber que nosotros mismos somos los que nos encargamos de hacer eso. Es como si nosotros fumáramos. Pues es lo mismo, un fumador o un no fumador está respirando un contaminante igual. Ya tenemos los datos ambientales, ya podemos saber si esos datos ambientales están o no acorde con la norma de calidad del aire. Ese es lo que tiene que ver con la parte ambiental. Lo que hacemos simplemente es simular un aire que se respira y se capta en un filtro para saber si ese aire que llegó a nuestro pulmón está en condiciones adecuadas. Bueno, ya conocemos los filtros, los medidores, pero es hora de que Valeria conozca uno de esos motores. Bienvenida Valeria a la Universidad de Antioquia. Muchas gracias. Estamos en el laboratorio de máquinas térmicas del grupo Gimel. Esta específicamente es la sala de motor diésel. Y esto que ve aquí, toda esta armazón, es un banco de ensayos para motores. O sea, este es el que hace que los gases salgan así como negros o no. Sí, realmente los gases negros los emiten los motores diésel. Entonces lo que sale por el tubo de escape de los autobuses principalmente, las volquetas y los camiones, es una corriente de gases llena de pequeñas partículas. Y ese es el humo negro que se ve de los motores diésel. Es importante conocer lo que sale directamente del vehículo, lo que sale por el exhausto. Nosotros no respiramos pegados a un exhausto, los únicos que respiran pegados a un exhausto son los fumadores, que están directamente succionando de la fuente. Al tener el banco aquí, nosotros podemos garantizar siempre las mismas condiciones de velocidad del motor. También podemos garantizar el tipo de combustible, podemos medir exactamente la cantidad de aire que consume y muchas otras variables de operación como temperaturas, presiones, etcétera, etcétera, que nos dan una idea muy clara del estado del motor. Explicaban que la parte fundamental del contaminante era el combustible, que se llamaba diésel. Y pues por mal manejo del conductor, por la aceleración, por la disminución de era que se generaba más el contaminante o no. Cuando medían en el ambiente era algo más difícil. ¿Por qué? Porque las partículas se esparcían y era más difícil de concentrar lo que se estaba buscando, que era la contaminación. En cambio, haciéndolo en el laboratorio donde estaba el motor, era cuando se podía tomar aún así más todas las partículas que se esparcían y ahí sí se podía ver qué era lo que sí se contaminaba. En el proyecto se midió con 3 combustibles diferentes en este motor. Diferentes en el contenido de azufre, porque el azufre es uno de los compuestos que más influencia tiene sobre las partículas que emiten los motores. Pero con esos mismos combustibles también se hicieron mediciones en el túnel de Occidente, que tiene la particularidad de que es un espacio donde se concentra mucho la contaminación por partículas. Este túnel une al Valle de Aburrá con la región occidental de Antioquia. Tiene 4.6 kilómetros de longitud y por ahí se dice que es el más largo de Latinoamérica. El túnel es un área de encerramiento donde pasan continuamente vehículos y la masa que hay ahí es representativa de la masa que están emitiendo los vehículos, de manera que se hizo a nivel del laboratorio, a nivel de prueba de laboratorio, y se hizo a un nivel normal de circulación, que lo más aproximado que se puede encontrar es el estudio de túneles. Yo quedé sorprendida porque se veía la verdadera contaminación contraída en un solo lugar, y eso que era pues todos los carros pasando, pues el suelo se mantiene sucio, pero no tan negro. Cuando yo lo vi
yo, wow. Ok, retomemos. Bueno, Valeria, hasta este punto del proyecto ya hemos tomado las muestras ambientales, ya hemos tomado las muestras de fuentes. Allí hay una información valiosísima. Esas muestras deben preservarse para que no cambien sus propiedades físicas y químicas y poder saber de qué están compuestas. Viene una etapa muy importante, se llama la custodia. Custodia, cuidar. Las muestras deberán ser cuidadosamente transportadas. Para ello hay un procedimiento especial. Este es un sistema de transporte. Este recipiente en su interior tiene unos materiales refrigerantes que van a preservar la muestra a una temperatura especial que va a impedir que cambie físicamente. Y acá se encuentran las muestras. Van a ser transportadas hasta un refrigerador. Tenemos las muestras recolectadas en los 3 periodos, ahora se hará un análisis químico para conocer esa fracción inorgánica y para conocer esa fracción orgánica que hay en ese conjunto de muestras. Esta es una muestra refrigerada, corresponde a material que se depositó sobre la vía del túnel, proveniente del arrastre de la vía, proveniente del hollín que se ha depositado. Ese material se va a resuspender y va a estar allí presente. Tuviste la oportunidad de palparlo sobre la vía, ahora mira su apariencia. Es importante tener bien conservados porque depende de eso se sabe cuáles son los contaminantes, cuáles son de la naturaleza, cuáles son los generados por los automóviles, cuáles son los generados de la basura. Este es el sistema final de todas las muestras que han sido tomadas en este proyecto. Ya químicamente han sido analizadas. ¿Y qué están representando? Están representando el aire que respiró la población del Valle del Aburrá, que está en sus pulmones, año 2009 al año 2011. Esta imagen está representando las partículas más gruesas que se quedan en tráquea, laringe, faringe, y el PM2.5, que es ese material fino que llega hasta nuestros pulmones, está representado en esta caja. Esta caja es el aire que respiró la población del Valle del Aburrá y que tiene el impacto de haber mejorado un combustible. Puedes tomar una de las muestras, puedes fijarte en la fecha. 22 del 03 del 2010. ¿Estabas consciente de estar respirando ese día? Pues sí, respirando sí. Ese es el aire que respiraste ese día. Hay diferentes estudios epidemiológicos que han demostrado el efecto de estas partículas finas que pueden ingresar directamente al sistema respiratorio. Ellas están asociadas generalmente a enfermedades IRA, enfermedades respiratorias agudas, ocasionando desde enfermedades de bronquitis crónicas hasta llegar a edema pulmonar y cáncer de pulmón. Los resultados son evidentes, los resultados son satisfactorios, pero ¿a qué llegamos? Llegamos a que es mucho más importante poder atacar el origen del problema. Y el origen del problema no solamente está en la máquina, está en quién opera la máquina. Por lo tanto, hay estrategias de buenas prácticas de conducción asociadas a esa calidad del combustible para que nosotros verdaderamente podamos contribuir a un mayor impacto de ese mejoramiento de combustibles. Es muy importante la responsabilidad ciudadana. No solamente en acatar el pico y placa como una política de conducta ambiental, sacar menos el vehículo para contaminar menos, sino que es bien importante conocer que el modo de operar el vehículo es determinante. Mientras más cambios de velocidad hagamos, mientras más tiempo aceleremos y desaceleremos sin necesidad, estamos borrando con la mano derecha lo que hacemos con la mano izquierda. El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo de la humanidad, ya que aporta el mayor porcentaje de la energía para consumo diario en el mundo. De la extracción de petróleo y su refinación se derivan varios productos para el uso industrial y cotidiano. Por ejemplo, el combustible para los vehículos, que son nuestra principal fuente de transporte. De este combustible se genera diferente material particulado que aporta una gran dosis de contaminación al ambiente. Uno de los casos más delicados es el del PM2.5.
micropartículas regadas por el aire producto del hollín de los vehículos, que por su diminuto tamaño se alojan en los pulmones causando enfermedades respiratorias. Por tal razón, en el 2007 se firma el Pacto por la Calidad del Aire y Ecopetrol, en alianza con el área metropolitana del Valle de Aburrá, implementó las políticas de mejoramiento del combustible, rebajando los niveles de sustancias como el azufre, uno de los principales contaminantes de este producto. Y con el apoyo de los grupos de investigación GIGAM, GIMEL y GIGA, se realiza el proyecto de medición de la calidad del aire para demostrar el impacto de este proceso en el ambiente, obteniendo resultados significativos y positivos que buscan desarrollar conciencia social por el cuidado de este recurso indispensable para la vida. Al ver este proyecto, fue muy importante para mí saber cómo podría tratar a una persona y decirle, ve, mira, estamos pasando por esto, estamos viviendo que esto, la contaminación, el mal manejo, las partículas que no vemos son las que respiramos y no son partículas limpias, sino que son partículas que están contaminadas por nosotros mismos. En términos de combustible, se maneja a nivel del mundo reducciones de azufre a 10 partes por millón y a 5 partes por millón. Nosotros estamos en 50 y hay cifras reportadas del orden de hasta 30 contenido de azufre en los reportes de Ecopetrol. Por lo tanto, estamos en ese lineamiento, pero es necesario tener en cuenta que en la medida en la cual más se purifica el combustible, mejor tecnología vehicular tenemos que tener, porque va a llegar un momento que aunque tengamos buenos combustibles, no tenemos la tecnología vehicular que permita la operación coherente. Se debe dar a conocer o hacer concientizar a las personas, a los jóvenes, a los niños y más que todo a los conductores, que son los que pues ellos manejan, pero no se dan cuenta. Ellos saben que por detrás del carro, del bus, sale humo o pues ese gas, pero no se dan cuenta que eso es lo que nos está matando lentamente. Estudiar el aire es estudiar algo que no vemos, entonces algo importante es cómo poder hacer visible lo invisible. Esa es la calidad del aire. Este es el ambiente que hemos respirado por mucho tiempo. Se supone que el oxígeno es vital para el ser humano, entonces de la sociedad y de cada uno depende la calidad del aire que respiremos en el futuro.